Nelson Cordero Abad, quien también participa en el libro Dignos de una historia. Tu texto se llama Don Germán Haro, un empresario socialista. ¿Cómo escogiste el personaje? El personaje que entrevisté, bueno, antes de entrevistarlo no lo conocía, no había escuchado de él. Sin embargo, después de haberlo entrevistado, quedé gratamente sorprendido al ver que hay historias que no se cuentan, que no se escriben, hay historias de vida que redundan o quizás que terminan como héroes anónimos, que son parte o que son los forjadores de esta tierra. Entonces, gratamente sorprendido al ver una historia de vida a través de don Germán Haro. ¿Cómo ves el tema de la cultura de lleno en el plano de la literatura en nuestra ciudad? A ver, creo que dos aspectos frente a tu pregunta. El primer aspecto es que no necesariamente tenemos que ser periodistas para aportar ese tipo de propuestas. Finalmente lo que se trata es de contar la historia de Santo Domingo, la historia de sus personajes, y más allá de que sean públicos, más allá de que sean conocidos, son personajes que han construido esa tierra. Yo creo que esta propuesta recoge esta fórmula del 99% de inspiración, y ese 99% de inspiración tiene un primer componente que es la voluntad, y creo que aquí ya vemos gente que nos ha movido esta voluntad de querer aportar con un granito de arena a construir historia. Justamente de eso se trata, dejar plasmado en un libro la historia real, digamos así, la historia de la calle, de lo que ha sido Santo Domingo. Y creo que es un aporte literario que mucha falta le hace a Santo Domingo. ¿Conoces otras historias? ¿Hay alguna tal vez que te haya impresionado, te parezca, o cuál te ha agradado más que otras? Tuve la oportunidad de acompañar a uno de los autores a entrevistar a don Luis Mora. Muy impresionante la historia de un ex campeón continental de box, que hoy maneja un tanquero de agua, que tiene sus guantes, sus fotografías colgados en la pared de su casa, vive en un sector marginal de Santo Domingo. Entonces, es impactante cuando tú ves a historias, y por eso insisto en repetir esos héroes anónimos, esas historias anónimos que han construido Santo Domingo, que tienen una historia muy referente, tienen una historia cargada de sentimientos, de penas, de glorias. Y ese es el caso de don Luis Mora. A mí me impactó mucho la historia de don Luis Mora. Otra historia que me gustó mucho por la riqueza y sobre todo por un afán propio de conocer el desarrollo político de Santo Domingo fue la historia de don Darío Canjá. Bueno, es una historia muy traída del sentimiento popular. Hay muchas historias interesantes en el libro. Pero de las que yo recuerdo, la historia de don Luis Mora, campeón, nuevamente lo insisto, campeón continental de box. La historia de don Darío Canjá me ha impactado bastante.